Por el retraso y por los pequeños ecos que ha tenido nuestro sonido virtual, que creo que están arreglados. Si no los tuvieran, por el chat que nos lo sigan comunicando. Últimamente se habla mucho de si las cabras contaminan, si tenemos que comer o no carne, qué huella de carbono tiene el sector caprino y el sector de los rumiantes en general, si somos una amenaza o somos una oportunidad ante el cambio climático. Son algunas de las cuestiones que están en el debate social actual y que queremos intentar tratar de responder en este foro. El primer bloque está dedicado a la sostenibilidad y contamos para abrir con uno de los investigadores más relevantes en este terreno. Pablo Manzano Baena es investigador de la Universidad de Helsinki y miembro del Centro Vasco por el Cambio Climático. No voy a leer su currículum porque lo tenéis en la revista y es largo, a pesar de lo joven que es, licenciado en Biología y doctor en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad de Madrid. Ha trabajado en sistemas sostenibles ganaderos en multitud de proyectos de distintas entidades nacionales e internacionales y en muchísimos lugares del mundo. ¿Quién mejor que él para introducirnos en toda esta problemática? Bueno, muchas gracias, Juanma, por la introducción. Bueno, como dice Juanma, les voy a hablar de los retos que afronta el sector del caprino ante el cambio climático. Concretamente en este tema, en el Centro Vasco de Investigación sobre Cambio Climático, el BC3, hace poco que hemos cerrado un proyecto europeo en el que analizábamos todo el sector caprino y ovino a nivel de Europa. Y ahí hemos podido sacar unas cuantas tendencias que son bastante interesantes para describir la situación actual. Una es que en concreto la carne de caprino cada vez se consume menos. No es muy consumida porque de hecho dominan digamos el pastel de consumo de carne, sobre todo el porcino y también el aviar y en menor medida el vacuno, pero tanto el ovino como en concreto el caprino son bastante marginales y esta situación cada vez es más pronunciada, ¿no? Además, me parece que ya lo hemos visto un poco en los discursos inaugurales, es un consumo bastante desvinculado de la cotidianeidad, se asocia mucho a fiestas y precisamente por eso toda la crisis de la pandemia le ha afectado bastante. Esto obviamente produce también una fragilidad del consumo en sí, ¿no? Y además está habiendo un desplazamiento de las producciones más pastoriles, más ligadas al territorio, por otras producciones más intensivas. Esto es un fenómeno general en todo el sector ganadero a nivel europeo. Se ve que, por ejemplo, en términos de uso de insumos externos cada vez aumentan más, aunque tal y como se hacen las cuentas, por ejemplo, de la sostenibilidad climática, que luego entraré en eso, cada vez parece que hay una mayor eficiencia y un menor impacto por unidad de producción, aunque eso tiene mucha trampa, e insisto, en eso voy a entrar en un momento. Y luego lo que sí que hay es un mantenimiento del lácteo, que precisamente eso yo creo que estimula el pensar en las producciones intensivas como una opción de futuro. Bien, entonces, mirando al futuro, no solo de cara al cambio climático, pero desde luego teniendo en cuenta todo lo que va a pasar con el cambio climático, la gran pregunta es si el caprino puede competir, si puede competir con esos otros sectores de alimentación y en concreto de alimentación de alimentos de origen animal, particularmente los sistemas intensivos como son el cerdo industrial o el pollo industrial. Bueno, pues para esto hay que entrar un poco en las especificidades del sector caprino.
Una, muy importante, y bueno, parece que estoy descubriendo la rueda, es que son rumiantes. Bueno, son rumiantes, efectivamente, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues los rumiantes son unos animales que han evolucionado para digerir celulosa, cosa que no es capaz de hacer prácticamente ningún otro grupo animal, salvo animales como las termitas, pero digamos de vertebrados no hay ningún otro animal que sea capaz de hacerlo. Esto hace que los rumiantes sean especialmente adecuados y tienen una lógica, digamos, no solo una rentabilidad económica, sino una lógica cuando se les está dando una comida rica en celulosa, pobre en proteína y pobre en azúcares y otra serie de nutrientes, porque hacen un poco como un milagro, ¿no? El origen de la ganadería de rumiantes es precisamente eso, que son capaces de producir algo que nosotros no somos capaces de utilizar, lo que es la celulosa, básicamente papel, en alimentos muy valiosos como son la carne y la leche, y también en pieles y en fibras. Claro, esto lleva asociado el aprovechamiento de pastos marginales y es ahí donde el caprino es competitivo. Sabemos que, por ejemplo, las zonas montañosas, las zonas de pastos leñosos y incluso de aprovechamiento del arbolado como forraje de los ramones, ahí es donde al caprino se le da muy bien, y también es donde ha habido cierta colisión, pues por ejemplo con el sector forestal, ¿no? Porque se ha percibido que el caprino podía dañar repoblaciones y podía dañar la gestión de algunos terrenos forestales. Y luego es muy importante resaltar que tiene unos valores asociados muy importantes que además tienen que ver con el carácter pastoril de la producción caprina, que son culturales y gastronómicos, o sea, como creo que vamos a ver en profundidad en este foro. El valor añadido es muy importante para estas producciones porque no pueden competir en volumen, pero sí pueden competir en calidad, en especificidad y en valores asociados. Luego hay unos claros valores ambientales en los que entraré ahora en detalle, pero que implican mantenimiento de la biodiversidad y control de incendios, y ahora cada vez es más relevante esto. Y también tiene valores sociales importantes. Tiene valores sociales importantes porque el utilizamiento de estas tierras marginales posibilita que haya población rural en lugares donde no hay muy alta productividad. Bueno, cuando hablamos del cambio climático es importante imaginarnos que en un escenario futuro la productividad va a estar más complicada de lo que la tenemos ahora. ¿Por qué? Pues primero porque los insumos van a ser más caros. Los piensos tienen una tendencia ascendente en los últimos 15 años que va a continuar no solo porque el petróleo cada vez es más caro de extraer y la producción de piensos tiene una huella fósil muy elevada, sino finalmente porque esta situación de crisis, digamos, de energía y climática hace que probablemente las ayudas cada vez se desvíen más hacia producciones sostenibles y se prime más la baja huella en carbono. Entonces, aunque sé que el sector es diverso y las producciones trashumantes tal vez son las menos, voy a hacer un análisis de extremos para que se entienda bien la potencialidad de todo esto, ¿no? El caprino extensivo tiene cierta movilidad, que en su versión más extrema son los sistemas transhumantes, pero esto hay que verlo como un gradiente, ¿no? Y cuanta más movilidad se tenga, desde luego más se camina hacia la sostenibilidad. En el sentido de la productividad, bueno, pues por ejemplo vemos que en el Mediterráneo, que tiene unos contrastes, este es un mapa de las principales rutas transhumantes del Mediterráneo, vemos que como tiene unos contrastes climáticos bastante fuertes, pues históricamente ha habido una generalización de la transhumancia precisamente para maximizar esa productividad, ¿no? Para seguir la productividad vegetal allá donde sucede. En el caso de España, creo que conocemos bien la red de vías pecuarias, las cañadas reales, pero lo importante de este análisis es que es una cosa absolutamente eficiente. ¿Por qué? Pues bueno, aquí vemos en la parte izquierda y en la parte derecha son dos recorridos transhumantes diferentes, uno más al oeste, que sería más bien de la cañada real
leonesa occidental, y a la derecha es más la transhumancia que sucede entre Albarracín y Vilches. Pero lo que vemos es que estos movimientos del ganado optimizan esa productividad. Es decir, cuando hay nieve en las montañas del norte, allí no se puede estar, y entonces están en el sur donde está lloviendo. Cuando en el sur deja de llover, están en el norte. Y atraviesan la zona intermedia de las mesetas justo en el momento en el que la productividad herbácea es mayor, dando una eficiencia del sistema bastante impresionante. Como digo, esto es el ejemplo más extremo, que es la transhumancia, pero la foto que he puesto anteriormente, que es la de estas cabras subidas en el árbol, ¿no? Esto es una foto del norte de Kenia, pero realmente se ve en muchos lugares del mundo. Prueba que el pastoreo, y en concreto el caprino, particularmente el caprino, son capaces incluso de hacer esa transhumancia vertical entre el suelo cuando hay hierba y el árbol cuando no la hay, ¿no? Y aprovechar esos recursos forrajeros que desde luego ningún otro animal puede hacer. Y esto es un elemento muy importante de competitividad del caprino, sobre todo si estamos pensando en un escenario de carestía de los insumos. Bueno, esto tampoco es nuevo, o sea, esto está muy descrito en la literatura. Por ejemplo, en este trabajo de Ian Scoones de la Universidad de Sussex de 1995 ya describe que en general los sistemas con movilidad pastoril, que no tienen por qué ser transhumantes, también pueden ser tipo regenerativo, rotacional, tienen rendimientos de entre 2 y 10 veces los sistemas estantes, aunque sean en extensivo, ¿no? Y bueno, lo dicho, la eficiencia que significan. Luego, un elemento muy importante en un contexto de cambio climático también es la capacidad de adaptación. Evidentemente, sistemas sedentarios tienen el mismo problema que otros sistemas humanos inmóviles, como pueden ser las ciudades, ¿no? Esto que he puesto aquí es un mapa de cómo era el Sáhara hace entre 8.000 y 9.000 años, que fue lo que se conoce como la fase pluvial del Sáhara, que por cierto era justo cuando el planeta estaba 2 grados más caliente que ahora, porque algunos modelos climáticos dicen que va a aumentar la sequedad. Lo que está claro con el cambio climático es que va a aumentar la temperatura, pero el efecto en la precipitación no está nada claro. Hay algunos modelos climáticos que pronostican que va a haber más sequedad porque se va a evaporar más el agua, pero sin embargo hay otros modelos que dicen que como va a haber más agua en la atmósfera va a aumentar la precipitación, aunque sea una precipitación bastante impredecible que puede dar lugar a fenómenos tormentosos. Pero la cuestión es que hace 8.000, 9.000 años parece ser que como el mar estaba más caliente porque el planeta estaba 2 grados más caliente que ahora, que es precisamente esa barrera que parece difícil que no pasemos, pero que lo estamos intentando, eso reforzaba el monzón desde el Océano Atlántico, que subía mucho más al norte, y bueno, pues llevaba muchísima humedad al Sáhara. ¿Y entonces qué pasaba? Bueno, pues que había una serie de lagos, aparte de que evidentemente era una sabana en vez de un desierto, y era un sistema más productivo que era capaz de generar más comida. Sin embargo, tenía una serie de lagos asociados. No sé si habrán oído hablar del lago Chad, pero ahora es un lago bastante pequeño, bastante somero, que además tiene bastantes problemas de que bueno, le quitan agua para cultivos y tal, y hay riesgo de que se seque. Bueno, pues el lago Chad entonces era más grande que el mar Caspio, era el lago más grande del planeta. Podemos decir que bien, que vaya a llover más, bueno, problema arreglado, ¿no? El cambio climático va a traer beneficios. Bueno, pero el problema es que si ahora mismo hubiera un lago de ese tamaño, pues causaría aproximadamente unos 30 millones de desplazados por inundación, porque ahí hay ciudades, ahí hay pueblos, ahí hay modos de vida sedentarios. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que estos manejos extensivos del ganado, estos manejos pastoriles, en realidad dan lo que los científicos llamamos resiliencia, dan mucha más resiliencia, porque en el momento en el que un lugar pueda quedar más o menos inservible por razones climáticas, pues podemos mover la producción a otro lado, cosa que no podemos hacer con los cultivos, ¿no? Y desde luego tampoco podemos hacer ni con las ciudades, ni con los puertos, ni con las urbanizaciones turísticas, ¿no? Entonces esto es una cosa que nos tenemos que plantear seriamente.
Bueno, la lógica de sistemas que dominan en el caprino, como digo, por sus características de ser rumiantes y por esta capacidad de usar tierras marginales, tiene mucho que ver con el uso de recursos que hacen las razas adaptadas. Entonces, generalmente cuando vemos la ganadería, esto es un problema no solo nuestro en España o con el caprino, sino a nivel mundial, y por eso he hecho un ejemplo de cuando he puesto un ejemplo de vacas de cuando trabajaba en África. Tenemos el problema de que cuando vemos dos razas, una seleccionada para aumentar la productividad y otra adaptada al medio local, pues bueno, pensamos, obviamente los criadores tradicionales están un poco haciendo el tonto, ¿no? Con la de la derecha, porque es una vaca flaca, que no da mucha carne, que no da mucha leche, que evidentemente vamos a mejorar si tenemos la vaca de la izquierda. Sin embargo, si pensamos en coches, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo que nos puede resultar familiar a todos, claro, a lo mejor todos preferimos tener un Ferrari, pero también depende del tipo de vías, del tipo de carreteras que tengamos que usar a diario. Si vamos a usar un circuito automovilístico todos los días, pues el Ferrari viene muy bien, pero si no, si tenemos que usar caminos vecinales, pedregosos, que no estén asfaltados, pues obviamente con el Ferrari no vamos a ninguna parte. Pues al final, con la intensificación, tenemos un poco el mismo problema, ¿no? Las razas intensivas son de alta productividad, pero también tienen muchos insumos. Y no solo es que sean más adecuadas a las tierras marginales, sino que nos pueden causar problemas de sostenibilidad económica. Y de hecho, con este alza de los precios que mencionaba en el precio de los piensos, sí que estamos viendo en los últimos años que está habiendo cierta tendencia por parte de algunas explotaciones de reducir la cabaña incluso, y de sobre todo cambiar a razas más rústicas para ganar más dinero. Porque es verdad que la facturación desciende, pero la rentabilidad aumenta, porque vamos a ser capaces de utilizar recursos locales y vamos a ser capaces de prescindir de esas commodities, de esos piensos que vienen del mercado internacional, que están sujetos a grandes sube y bajas y que además tienen una tendencia ascendente. Si a eso le sumamos las oportunidades que ofrecen los nichos de mercado, es decir, mercados de alta calidad, donde el producto lleve implícitas una serie de propiedades, pues ya tenemos la estrategia hecha. Además, no es ya solo los valores ambientales o los valores culturales que puedan tener estos productos, sino que cada vez se prueba más que, por ejemplo, los valores nutricionales de estos productos son superiores, tanto de leche como de carne. Los animales que hacen ejercicio y que tienen una alimentación basada en pasto, pues por ejemplo tienen muchísimo mejor perfil de ácidos grasos, tanto de relación omega-3, omega-6 como de ácidos grasos poliinsaturados. Y esto es una cosa de la que a lo mejor somos más conscientes, por ejemplo, con el cerdo ibérico, que esa parte, digamos, del marketing sí que se ha hecho muy bien. No es un animal que hace ejercicio y que al final tiene un perfil graso muy bueno, pero lo que no se sabe y tampoco se ha explotado desde el lado de la comunicación es que el caprino y cualquier otra especie ganadera también lo tiene, ¿no? Cuanto más ejercicio, mejor. Luego tenemos una serie de estímulos externos que desgraciadamente van en la dirección incorrecta, ¿no? Hemos tenido una PAC durante muchos años que se formula después de la Segunda Guerra Mundial para garantizar el suministro de alimentos en Europa, y entonces tiene un enfoque muy productivista, pero sin embargo las cosas han cambiado. Y no solo han cambiado porque la sociedad europea sea una sociedad mucho más rica, sino que también nos hemos dado cuenta de todas las externalidades que lleva asociadas esa intensificación. Y entonces el contribuyente, que es al final el que elige a los representantes políticos y el que pone el dinero, se pregunta si merece la pena financiar una producción cuyos efectos negativos luego el sector público también tiene que remediar a base de dinero, ¿no? Tal vez sea mucho mejor tener un sistema productivo que trae beneficios, que no trae inconvenientes, aunque produzca menos, porque realmente
estaremos pagando no por producir alimentos, sino por mantener el medio natural y el medio rural social. Bueno, en cuanto a los valores ambientales de la práctica ganadera pastoril, bueno, como digo, voy a poner otra vez ejemplos de la transhumancia, pero es solo porque desde un punto de vista científico, que esto además son investigaciones que hice en mi tesis doctoral en la Autónoma de Madrid, es porque la transhumancia es muy buen sistema para observar estos efectos, ¿no? Básicamente tenemos a los animales que van por una cañada real donde la vegetación va cambiando y entonces es fácil medir estos procesos y esas semillas que se están dispersando. Pero en realidad esto va a pasar en todo sistema pastoril que tenga cierta movilidad, incluso dentro de 2 o 3 fincas o en un espacio reducido, ¿no? Un elemento muy importante, porque el diagrama este de arriba a la izquierda es el perfil montañoso del recorrido que hicieron. Un elemento muy importante que vimos en estos rebaños transhumantes es la cantidad de semillas que están dispersando. Esto es importante para mantener la funcionalidad ecológica de los sistemas pastados, ¿no? Pero también es importante de cara al cambio climático, porque no tenemos que olvidar que las plantas no se pueden mover, les pasa lo mismo que a los cultivos. Entonces, si no queremos perder diversidad, necesitamos a alguien que transporte esas semillas. Y bueno, pues los herbívoros han probado ser, los grandes herbívoros han probado ser los vectores de dispersión más importantes que hay en el planeta, mucho más que pájaros o que otro tipo de animales. ¿Por qué? Pues sobre todo porque ingieren mucha materia vegetal que lleva dentro muchas diásporas, muchas semillas, y entonces consiguen eventos de dispersión masiva de semillas. Por ejemplo, esto que medimos en esta investigación que hicimos, medimos que una sola oveja podía mover entre 1.000 y 5.000 semillas al día. Esto implica que un rebaño de 1.000 ovejas, que es bastante típico haciendo la transhumancia, bueno, pues estamos hablando de millones de semillas, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor 3 millones de semillas movidas en un solo día de desplazamiento. Y entonces, claramente eso va a afectar positivamente a la capacidad de las plantas para adaptarse. Además, por ejemplo, los pájaros a veces dispersan semillas, pero son semillas más grandes porque los pájaros no se van a alimentar de hierba. Como decía, el hecho de ser rumiante es una cosa muy significativa que tiene unas implicaciones ecológicas muy importantes. Luego también está el transporte que medimos en la superficie de los animales, ¿no? Esto es un experimento que hicimos en el que pintamos semillas y luego las recontábamos, porque esa es la forma, ¿no?, de trazar qué está pasando con esas semillas que van encima del animal. También en otro recorrido transhumante durante 400 días. Y aquí lo que vimos, bueno, hicimos una serie de modelos para cuantificar esa dispersión de semillas, para describirlo matemáticamente, porque esto ya es un poco más complejo, no es tanto medir las semillas, sino establecer esa sombra, esa lluvia de semillas que está cayendo desde el animal. Y concluimos que las semillas aguantan muchísimo en el pelaje de los animales, claramente más en las ovejas que en las cabras, pero en las cabras y en general en los herbívoros también, y están consiguiendo mover durante una distancia enorme un montón de semillas, ¿no? Que de hecho sacamos, bueno, anteriormente se habían medido distancias de dispersión de semillas de 4 kilómetros con pájaros y nosotros medimos 400. Una cantidad significativa de semillas las movían 400 kilómetros. Claro, esto tiene una significación biológica muy importante. Y finalmente, hace un par de años, publicamos otro estudio en el que trasladábamos esto a la genética de las plantas, porque estos fenómenos a lo mejor pueden ser anecdóticos, ¿no? Podemos estar viendo que se dispersan semillas, pero no pueden traer puede que no se traduzca en un efecto tangible en la biología de las plantas, ¿no? A lo mejor otros procesos dispersivos son tan fuertes que realmente lo que haga el ganado no tiene mucha significación. Bueno, pues lo que sacamos en este artículo fue muy interesante. También utilizamos otra vía pecuaria, la cañada real conquense, porque
porque si no es muy difícil observar este efecto en otro tipo de pastoreo, pero realmente esto está pasando en cualquier sitio donde tengamos pastoreo extensivo. Lo que sacamos básicamente es que la dispersión mediada por estos herbívoros tiene un efecto tangible en la genética de las plantas. Es decir, en aquellos lados donde no hay estos recorridos, las plantas son endogámicas. Les pasa un poco como les pasaba a las familias reales durante la Edad Moderna, ¿no? Lo de la sangre azul era que se casaban los unos con los otros y al final tenían unas taras genéticas, que de ahí viene lo de la sangre azul, porque a lo mejor tenían problemas de oxigenación de sangre y tal. Y además en España, con la familia de los Austrias sabemos un poco históricamente lo que es eso. Bueno, pues eso mismo les pasa a los organismos salvajes, eso mismo les pasa a las plantas si no hay unos niveles de dispersión suficientes. Pero lo que encontramos aún más interesante, porque es un tema muy relevante ahora mismo de cara a las medidas ambientales de la Unión Europea, etcétera, es que el pastoreo también promueve la polinización, sobre todo el pastoreo móvil. Ahora mismo hay una crisis muy grande de polinizadores que incluso amenaza la seguridad alimentaria europea, porque muchos de nuestros cultivos dependen de polinizadores salvajes, y no estoy hablando de abeja doméstica, estoy hablando de polinizadores salvajes, que puede haber unas 800 especies en el continente. Dependen de esos polinizadores salvajes para garantizar la productividad de nuestros cultivos agrarios. Entonces resulta que cuando se mueve el ganado, cuando hay un pastoreo rotacional o cuando hay un pastoreo trashumante, el ganado deja algunas parcelas, algunos parches de vegetación sin comer durante la época de floración. Hay muchas flores y las flores son el hábitat de los polinizadores, porque son básicamente nectívoros, comen básicamente néctar. Entonces, el dejar durante un tiempo esas flores madurar y producir semilla es ventajoso ecológicamente, tanto porque se les deja producir semilla como porque se mantienen unos niveles saludables de polinizadores. Y los polinizadores son los que intercambian polen entre plantas. Entonces tenemos otro efecto que es distinguible del de las semillas, positivo en la vegetación para evitar esa endogamia. Así, además, la vegetación también es más resiliente contra el cambio climático al tener más variabilidad genética y más vigor, porque son plantas de más vigor, ¿no? El vigor híbrido que observamos en los animales es algo que también pasa en la naturaleza y es algo que tenemos que mantener. Es además muy interesante que cuando analizamos los patrones de movilidad histórico del ganado, vemos que las cañadas reales no son simplemente la red nacional, sino que hay un segundo, un tercer y hasta un cuarto nivel. Y pongo este ejemplo, por ejemplo, porque aquí está el mapa de las grandes vías pecuarias de España, y se ve que la provincia de La Rioja, o la comunidad autónoma de La Rioja, se ve vacía en el mapa principal, porque no tiene ninguna vía principal de la red nacional. Sin embargo, cuando hacemos un zoom in, ¿no? Cuando la miramos de cerca, sí que vemos que está absolutamente cubierta de mallas de la red terciaria y la red cuaternaria. Esto nos está diciendo que los procesos mediados por el ganado en los últimos milenios han sido grandes mantenedores de la biodiversidad, y que es un proceso que hay que conservar. Y esto es muy importante de cara a vender el caprino, yo creo, porque precisamente si son sistemas que por lógica económica están obligados a este tipo de manejo, es importante resaltar lo que está aportando este manejo y lo que se pierde si no se hace. El pastoreo en Europa, además, es un caso interesante, y es muy interesante de cara a la política agraria común, porque tiene un origen muy antiguo. De hecho, aquí he puesto un mapa de la distribución de los genes del tronco indoeuropeo. Los indoeuropeos venimos, en gran parte, genéticamente, y también nuestras lenguas vienen de una lengua que se hablaba en Asia Central por un pueblo que vivía en la estepa, en un sitio donde solo había celulosa para comer, y donde alguien nació con una mutación en su genoma que le hacía posible digerir la leche de adulto.
Y gracias a eso, bueno, pues se multiplicaron en la estepa porque podían beber la leche de sus vacas, de sus cabras y de sus ovejas, y luego además invadieron el continente indio, el subcontinente indio y el continente europeo. Y de hecho en este mapa se ve cómo la prevalencia de estos genes es mucho más fuerte al norte del continente, donde básicamente en invierno no hay nada para comer, sino que solo se puede uno guardar heno para alimentar a las vacas y comer la leche de esas vacas, ¿no? O la carne. Entonces, el ganado hace una sustitución funcional de los herbívoros y desempeña la función ecológica clave de la que estaba hablando. Pero yo creo que esto es difícil de imaginar si no se entra un poco más en detalle de lo que pasaba en el mundo hace unos cuantos miles de años. Este es un mapa que muestra los herbívoros, los grandes herbívoros que quedan en el planeta y los grandes herbívoros que se han extinguido en el planeta a partir de hace 50.000 años. Ha habido diferentes episodios de extinción. Primero fue en Europa primero en Europa y en algunas zonas de Asia, luego en Australia, y luego hace unos 12.000 años o 15.000 años en el continente americano. Y como vemos, el negro domina sobre todo fuera de Asia y del sureste asiático. Había muchos procesos de apertura del paisaje, por ejemplo, o de dispersión de semillas, que estaban mediados por estos grandes herbívoros, y justo además coincide cuando el Homo sapiens sale de África. Hay algunos que dicen que estas extinciones fueron por cambio climático. Yo más bien veo que hay yo soy de la opinión de otros científicos que ven una correlación clara con la llegada del hombre y una disminución de las poblaciones de estos herbívoros. Pero sin embargo no hubo una gran crisis de biodiversidad ni de alteración del paisaje, porque cuando estos grandes herbívoros desaparecieron, el hombre hacía cosas muy parecidas. Primero estaban los cazadores-recolectores, que prendían fuego al monte de forma controlada para crear pasto, para tener más presas de los herbívoros que sí habían quedado. Y esto ha pasado en todas partes, desde canguros en Australia hasta ciervos en Sudamérica o en Europa. Y luego con el Neolítico vino el pastoreo. Y el pastoreo, ya sabemos, tenemos constancia por los estudios científicos que hace una función bastante parecida a estos grandes herbívoros. Surge la pregunta de hasta qué punto es aplicable esta perspectiva, hasta qué punto estos sistemas dominados por grandes herbívoros y ahora pastados, que serían sistemas con forma de sabana, son dominantes en el planeta, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los sistemas pastoriles, puramente pastoriles, la FAO cuando hace las clasificaciones no son dominantes en la cabaña ganadera del planeta, pero sí sabemos que la dieta que consumen el ganado está dominada, sobre todo en el caso de los rumiantes, por hierba y hojas. Es decir, que tenemos sistemas pastoriles, pero luego tenemos sistemas mixtos que van a estar consumiendo mucho forraje celulósico, porque, insisto, los rumiantes, su lógica económica es consumir celulosa y no consumir cereales. Entonces, bueno, pues parece que estos rumiantes han sido capaces de mantener un paisaje parecidos a las sabanas, que podrían ser como las dehesas de aquí, pero incluso en otros lados bastante inesperados. Bueno, esto hay un científico surafricano que se llama como el agente secreto, Bond, pero es un ecólogo de la vegetación que ha hecho un ejercicio de intentar averiguar esos sistemas que tienen la forma de sabanas, cuán extendidos están. Y aquí nos estamos llevando unas cuantas sorpresas, porque estamos viendo que no es una cosa restringida ni a las sabanas de África ni a las dehesas extremeñas. Estamos hablando de que Alemania, Francia, el este de Estados Unidos o las llanuras aluviales de China estarían dominados por esos paisajes donde hay algunos árboles, algunos arbustos y muchas especies herbáceas, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Helsinki y allí, bueno, pues en Finlandia hay una dominancia de paisajes forestales más por un tema de gestión, pero sí parece claro que los sistemas de este tipo, los sistemas con bastante hierba,
han sido dominantes, ¿no? por la composición florística, etc. Luego es muy importante el elemento climático también de la cantidad de carbono que cabe en el suelo, ¿no? Vemos tanto en los medios como por parte de algunos estudios que parece que la única forma de combatir el cambio climático es plantar árboles, ¿no? Cuando compramos un vuelo y nos dice compense sus emisiones porque vamos a plantar tantos árboles. Pero bueno, luego resulta que estos sistemas pastados tienen muchísima capacidad de almacenar carbono, incluso más en ocasiones que los bosques, sobre todo porque los bosques se queman y entonces es un carbono, digamos que inestable, mientras que casi todo el carbono de los pastizales está en el suelo y está más seguro. Y de hecho la agricultura regenerativa es un buen ejemplo de esta capacidad, ¿no? Porque bueno, ahí están los ejemplos del manejo holístico de Alan Savory en Zimbabue, de cómo consigue regenerar una serie de suelos que han perdido totalmente el carbono y la fertilidad a base de usar estratégicamente el ganado. Y esto es una capacidad que tenemos y que tenemos que vender, yo creo que mejor. Luego seguro que han oído hablar de la culpa climática de la ganadería, ¿no? De que cuánto emiten los rumiantes que están causando cambio climático, que habría que consumir pollo, cerdo o incluso mejor hacerse vegano para combatir el cambio climático. Y esto es un problema que va a ir a más, porque como el cambio climático es un problema que va a más, pues es un mensaje que en la sociedad cada vez penetra más, ¿no? En este tema en concreto yo he hecho un estudio y ahora lo estamos desarrollando más en el BC3, en el que critico cómo se han estado haciendo los análisis de ciclo de vida, los ACVs que ponen en la diapositiva, hasta el momento. Y el problema de los ACVs es que se toman las emisiones como un todo, sin distinguir qué emisiones son antropogénicas, es decir, mediadas por el hombre, y qué emisiones son propias del ciclo natural de la biosfera, de los herbívoros, de esos herbívoros extinguidos y también de los herbívoros que tenemos ahora, que son sobre todo domésticos. Entonces, hay algún estudio, aunque habría que profundizar, que sí que hace cálculos de estos. Por ejemplo, en Norteamérica hay un investigador que concluía que el bisonte y los ciervos emitían un 86% de los gases de efecto invernadero que se emiten en la actualidad. Y esto estamos hablando de sistemas ganaderos actuales que en parte son intensivos, con salas de engorde, engordados con productos agrícolas que vienen de otras partes del mundo, como por ejemplo soja de Sudamérica, que eso incrementaría artificialmente la cabaña. Bueno, pues aún así, aproximadamente las emisiones anteriores a que hubiera eso, a que llegara el hombre blanco a la pradera de Norteamérica, habrían sido un 86% del total, que son prácticamente lo mismo. ¿Eso qué nos está alertando? Bueno, pues que no hay tanta diferencia. Luego hay unos científicos rusos que están haciendo una serie de experimentos en el norte de Siberia que concluyen que la emisión por parte de la megafauna, de los elefantes, los rinocerontes que ya no existen, habría sido aún mayor. Y luego otro elemento que no se tiene en cuenta son las termitas. Si tenemos zonas abandonadas, sobre todo en los trópicos, se van a llenar de termitas que van a empezar a emitir muchísimo metano, porque las termitas son esos otros animales que son capaces de digerir la celulosa. Y es que al final el metano del que se habla tanto en estas cuestiones no es más que podría describirse como un metabolito secundario de la celulosa, ¿no? Como un residuo que queda al digerir la celulosa. Si no hubiera celulosa no emitiríamos metano, pero no queremos que no haya celulosa porque básicamente el planeta sería como Marte. Bueno, y todo este tema lo resumimos en el artículo que publicamos en este diagrama, en el que vemos cómo la ganadería intensiva tiene atribuidos muchos gases de efecto invernadero, pero que son los mismos que podrían surgir en pastos abandonados. Y a lo mejor son menos en la agricultura intensiva los gases de efecto invernadero, pero como muchos de estos gases de efecto invernadero son naturales, realmente el problema está en el uso del combustible fósil. Y en ese sí que la intensificación es un problema. Entonces esto, bueno, pues es una narrativa que hay que cambiar por parte de los políticos, que no es tanto una narrativa técnica como política. Luego tenemos
El otro asunto importante, donde además las cabras tienen un papel muy relevante, que es la matorralización del paisaje. Esto es una animación de cómo ha ido evolucionando el paisaje europeo en los últimos 100 años. La parte verde clarita son los pastos, y la parte verde oscura son los bosques. Y como vemos, la masa forestal se ha incrementado muchísimo, y de ahí muchos de los problemas que tenemos ahora por ejemplo, con la tuberculosis bovina, por el aumento de la población de jabalíes, también de accidentes de tráfico por ciervos y tal. No es tanto una consecuencia de que no haya depredadores, sino de que ha aumentado el hábitat de estos animales. Y ha aumentado, y esto es muy importante, a costa del pastoreo. Entonces, bueno, los forestales de la antigua escuela, ¿no? Desde luego los modernos son muy diferentes, siempre le tenían bastante manía a la cabra porque era la que amenazaba a los árboles, pero tenemos que también reconsiderar todo ese paradigma. ¿Son los árboles siempre positivos o realmente estamos perdiendo cosas con un exceso de árboles? Bueno, pues desde el lado de la ecología, desde luego, vemos que hay una crisis de biodiversidad en Europa también por la pérdida de todos esos espacios abiertos que eran muy biodiversos, que albergaban polinizadores, etcétera. Pero además tenemos un grave problema de seguridad pública de los incendios. Los incendios hasta ahora se han estado gestionando por estrategias de supresión y no de manejo. Y eso tiene un problema, que vamos acumulando biomasa en el campo y como vemos esa acumulación de biomasa es cada vez mayor. Entonces los incendios no suceden hasta que no se acumula tanta biomasa como para que el incendio sea absolutamente incontrolable, que es lo que los bomberos están llamando incendios de quinta o de sexta generación. Son incendios tan grandes que a lo mejor son más escasos, pero cuando suceden no se pueden controlar. Y ante eso, bueno, pues está claro que hay alternativas de gestión de incendios que pasan por quemas controladas, pero también sobre todo por el uso del caprino, que es el equivalente que nos queda a esos elefantes que ya no están, que tiraban árboles abajo. Y en eso el caprino tiene un rol fundamental que ni la opinión pública ni los políticos, yo creo, todavía son muy conscientes. Luego, además, esto lleva asociado, es importante, un auge, o sea, este aumento del bosque y este abandono de pastos lleva también un aumento de la ganadería intensiva, y de ganadería intensiva no de cabras, sino sobre todo de cerdos y de pollos, con consecuencias ambientales y con consecuencias sociales dramáticas, porque ahora también estoy trabajando en la Universidad de Helsinki en un estudio donde hemos trazado la evolución demográfica de pueblos pequeños en España con ganadería industrial y sin ganadería industrial, y resulta que los que tienen ganadería industrial al cabo de 20 años, de 2000 a 2020, acaban perdiendo de media un 17% de población, mientras que los que no tienen ganadería industrial pues se quedan más o menos ahí, perderían un 0,4% por ahí. O sea que también hay una traducción social de esto por la capacidad de generar empleo que tiene la ganadería extensiva y la incapacidad que tiene la ganadería industrial, que además va a afectar a otros sectores como puede ser el ecoturismo, etcétera. Bueno, entonces, por repasar, sí me lo dice el ordenador. Los valores diferenciales del sector en los que hay que insistir frente a la crisis climática son su rusticidad y su adaptabilidad, cosas que van a ser necesarias en el futuro, sobre todo por un incremento del precio de los piensos y por un incremento de la incertidumbre climática. Dar una productividad a bajo uso de combustible fósil, teniendo en cuenta que o bien nos vamos a quedar sin combustibles fósiles o bien nos van a prohibir usarlos por las consecuencias que tiene para la humanidad, pues va a haber que tener sistemas adaptados con poco combustible fósil, y en eso el caprino es un campeón. Y también el alto valor añadido, porque estamos yendo a sociedades cada vez más ricas que van a ser capaces de valorar y de permitirse comprar ese tipo de productos, ¿no? Y bueno, por otra parte, con esta crisis de biodiversidad es evidente que son un elemento muy importante.
Ahora, a veces no nos damos cuenta de si realmente el colapso es posible o no, y yo creo que sí es posible. Bueno, tenemos esta narrativa climática que habla de la adaptación, pero que está habiendo un empuje muy fuerte de abandonar el consumo de carne y en particular de rumiante por un tema de mitigación. Esto es una narrativa que hay que combatir cuanto antes, porque el colapso es posible mediado por estos discursos, ¿no? Y también a ese discurso sobre la eficiencia, que las producciones intensivas son mejores. Yo creo que el mejor ejemplo para esto es precisamente ese sistema de pastos seminaturales que contaba de Finlandia, donde hemos visto que ha habido un colapso. De hecho, son el hábitat más amenazado del país, en una clasificación que ha hecho la UICN, y que además es importante resaltar esto, no es debido a un solo factor, bien social, bien económico, bien ambiental, sino a una conjunción de los tres, que esto es una cosa también que hemos desarrollado en un trabajo reciente y del que publiqué un artículo en El País. Es importante tener estos tres estos tres tipos de factores y su conjunción y ver cómo se influencian los unos a los otros. Además, hay que incidir en los graves problemas que tenemos en el sector, que muchas veces ponemos el foco donde no es, yo creo, ¿no? A veces, bueno, pues por ejemplo, con ahora lo del lobo, que evidentemente es una faena para la gente que tiene que convivir con él, pero los problemas como la despoblación, como la falta de relevo generacional, que además ahí creo que el diseño de las ayudas agrarias es muy perjudicial para que se incorporen neorurales. Y lógicamente no podemos pretender que todos los ganaderos sean hijos de ganaderos. Si tenemos una población mayoritariamente rural, deberíamos esperar que el sector se repueble con gente que venga del medio urbano. Pues esto está muy desatendido y está muy incomprendido, y ahí yo creo que hace falta una reforma estructural fuerte. Hay que reconocer aún más los valores ambientales, porque evidentemente aún no es suficiente, por lo que se decía en la inauguración de este foro, de que todavía no es rentable o todavía no es suficientemente rentable, y esto pasa por una incomprensión de las funciones ecológicas a nivel de toda la sociedad, ¿no? Y bueno, pues a mi entender la intensificación parece un callejón sin salida. Si avanzamos en esa ruta, no vamos a aprovechar los valores del sector y no vamos a poder competir con, pues por ejemplo, con los cerdos y con los pollos industriales, ¿no? ¿Qué cambios necesitamos? Unas reformas valientes de la PAC, más ambiciosas que las que se están haciendo ahora, probablemente con planes de contingencia para que se puedan adaptar los ganaderos, pero desde luego ese es el camino a seguir. Y para eso es seguramente muy buena idea unirse con otros grupos de interés europeos, es decir, con otros productores de extensivo, que ahora mismo no hay un sector de lobby, de influencia claro del extensivo, y también con otros movimientos sociales con más capacidad política. ¿Y de quién estoy hablando? Bueno, pues esto a lo mejor es algo difícil de asumir a veces por el enfrentamiento histórico que ha habido, pero el ambientalismo desde luego es un aliado muy importante, sobre todo la parte del ambientalismo que no es animalista, sino que es más un ambientalismo interesado en las funciones ecológicas, que lo hay y que se puede cultivar, ¿no? Entonces hay que cambiar la narrativa. Bueno, pues aquí está, por ejemplo, un estudio que salió hace poco en Nature Communications. Sobrepongo el mapa este de Bond. Era un estudio que decía la potencialidad de fijar carbono a través de proyectos de reforestación en el mundo. Y vemos que básicamente, una vez más, de lo que se está hablando es de poner árboles en pastos y que se dejen de utilizar como pastos. Y estas son narrativas peligrosas que tenemos que combatir y que podemos combatir con la ciencia. Y también mejores datos sobre el sector, y en esto en la Universidad de Helsinki también hemos empezado a recoger, como no hay estadísticas buenas oficiales en ningún país, tampoco en la Unión Europea, sobre los sistemas pastoriles. Bueno, pues hemos iniciado un proyecto de recolecta de datos y de clasificación de datos sobre pastoreo en todo el mundo, con objeto de poder orientar estas medidas y saber qué hay para trabajar con ello. Y bueno, finalmente quería concluir con el mensaje de que el caprino realmente es el futuro, y es un mensaje que tenemos que tener claro para decírselo a la sociedad. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Como vamos un poquito más de tiempo, no vamos a hacer preguntas ni nada porque Pablo va a estar